Muy buenos días, iniciamos la transmisión. Es un gusto saludar a todos los participantes que se conectan a este webinar. Mi nombre es Eugenia Tovar y tengo el gusto de presentar a Tomás Rosada, quien compartirá tips financieros para emprendedores. Tomás posee una amplia experiencia en el desarrollo económico en América Latina, posee un doctorado en economía agrícola y actualmente trabaja en el Banco Mundial. Agradezco a Tomás por su tiempo y le cedo la palabra para dar inicio a este webinar sobre tips financieros para emprendedores. Muchas gracias, Eugenia. Quisiera primero darle la bienvenida a todos los participantes a este seminario. Y tal y como se me solicitó, preparé una presentación bajo el título Tips financieros para emprendedores. La propuesta sería hacerles esta presentación más o menos en unos 20-25 minutos y luego abrir a intercambio con las personas que estén conectadas. El contenido de la presentación está alrededor de 4 grandes puntos. El primero es hablar un poquito sobre emprender, pero emprender en un país como Guatemala, que no, que tiene sus particularidades. El segundo es hablar un poco sobre por qué emprender y qué es lo que eso implica. El tercer punto hablaría sobre lo que yo he llamado no morir en el intento, que es básicamente algunas ideas básicas de lo que cualquier emprendimiento debería tratar de tener en cuenta para ser exitoso y alcanzar sus objetivos. Y finalmente, pues abrir el espacio para un conversatorio, una interacción en esta plataforma digital. El primer punto tiene que ver con emprender en un país como Guatemala. Y simplemente, a manera de contexto, quisiera poner algunas cifras que nos dan una fotografía muy rápida, pero muy reveladora de lo que es Guatemala en este momento. Las estadísticas más recientes nos dicen que más o menos 6 de cada 10 personas en Guatemala son pobres. Pero no solamente eso, sino que llevan muchos años siendo pobres. Es decir, la pobreza en Guatemala ha sido un fenómeno que desafortunadamente no hemos sido capaces de revertir y que de alguna manera impide el desarrollo y el crecimiento económico del país. Pero además somos un país en donde 4 de cada 10 personas viven en lo que podríamos llamar espacios rurales. Y aquí quisiera hacer la salvedad en dos sentidos. Una, Guatemala es uno de los países que tienen menos grado de urbanización en América Latina. Compartimos esa característica con Bolivia. En segundo lugar, decirles que América Latina es básicamente una región altamente urbanizada, es decir, estamos en un continente en donde la gran mayoría de nuestros vecinos con los que intercambiamos, con los que negociamos, de los que aprendemos y a los que les enseñamos cosas, tienen una dinámica urbana mucho más desarrollada que la nuestra. Y estos números responden a la estadística oficial, que son más o menos poblaciones entre 2.000 y 2.500 personas. Por encima de 2.000, 2.500 personas ya se considera un espacio urbano, lo cual quiere decir que si eleváramos un poquito más esa barra, tendríamos un nivel de ruralidad aún mayor. Somos un país que además tiene mucha diversidad étnica, más o menos casi la mitad de la población se autodefine como perteneciente a algún grupo indígena, lo cual de alguna manera también resalta características muy especiales que comparten algunos países de América Latina, pero otros no, ¿no? Y además tenemos una estructura económica que desafortunadamente no es capaz de absorber toda la oferta de trabajo que nuestra población le ofrece al mercado laboral. 7 de cada 10 personas tienen que desarrollarse en la informalidad. Y eso, de alguna manera, también tiene consecuencias en términos de productividad, en términos de probabilidad de éxito de emprendimientos
en términos del clima en el cual hacen sus negocios, esos emprendimientos, en fin. No es fácil, digamos, vivir en el mercado de la informalidad. Y además somos un país fundamentalmente joven. Uno de cada tres habitantes se define como joven, es decir, entre 15 y 29 años. O sea que la población entre 0 y 29 años es todavía aún mayor. Eso es lo que en la literatura del desarrollo se conoce como el bono demográfico, que de alguna manera es la apuesta a la que muchos países le pueden hacer formando su capital humano para que éste se desarrolle y que eleve la productividad y el crecimiento económico. Se llama bono demográfico porque se espera que en condiciones normales los países van tendiendo a reducir su tasa de crecimiento poblacional. Y entonces este es el momento en el cual toda esta población joven irá creciendo, pero eventualmente Guatemala comenzará a crecer más despacio o a decrecer en términos de población, y toda esta masa de lo que hoy son jóvenes serán una masa muy importante de adultos productivos, ojalá, y después serán un segmento de población que estará ya en condiciones de retiro, que también presenta sus desafíos. Es decir, estamos en un país complejo, estamos en un país que aunque es de renta media, tiene muchas características de países de renta baja y que eso de alguna manera impacta en el entorno, en el contexto en el cual los emprendimientos se quieren desarrollar. En ese contexto, eh, quisiera compartirles lo que yo de alguna manera llamé así muy eh, de manera general el círculo virtuoso del desarrollo, ¿no? Que es ese tránsito de lo que hoy podríamos pensar que es un sueño, ¿verdad? Muchos de ustedes a lo mejor están, si todavía no han iniciado su emprendimiento, están todavía soñando con lo que podría ser un emprendimiento. Tenemos ideas generales. Algunos otros ya tendrán una idea un poco más acabada, ¿no? Ya más o menos sabrán qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, pero no lo han puesto en blanco y negro y no le han puesto a lo mejor todo el nivel de detalle que se requiere. Y ese es el tercer estadio, que sería planificar, ¿no? Planificar, que ya implica pasar de esta idea al nivel de detalle. ¿Cuándo es que tengo que hacer qué cosa? ¿Cuántos recursos necesito este año versus el año siguiente? ¿Estoy listo ya para comenzar o todavía no? ¿No? Y eso ya es lo que nos pone en el cuarto estadio, que es la acción. Una acción que después de estarse ejecutando durante algún tiempo, seguramente alimenta nuevos sueños que algunos de ellos se convertirán en nuevas ideas, en nuevos planes y en más acciones. Y por eso es que he llamado esto como el círculo virtuoso del desarrollo. Lo interesante aquí es que este círculo virtuoso que hoy podríamos utilizar para ejemplificar el proceso de maduración de un emprendimiento, no sucede solamente a nivel de personas, sucede también a nivel de hogares, sucede a nivel de empresas y sucede también a nivel de países. Y si nos damos el tiempo y el espacio para investigar un poquito cuáles son los países, cuáles son esas empresas, cuáles son los hogares y las personas exitosas, nos vamos a dar cuenta de que son aquellas que logran mantener ese círculo en movimiento, ¿no? Que logran mantener sus sueños alimentados de acciones anteriores, que logran transformar sueños en ideas y en planes y, y así sucesivamente. Entonces la pregunta que yo les haría hoy a ustedes participantes es, ¿en dónde están ustedes hoy en este círculo? ¿Y hacia dónde se quieren mover? ¿Por qué emprender? Eh, Básicamente, creo que aquí es importante recordarnos todos que todos ustedes, yo, cualquier persona, somos emprendedores. La pregunta de fondo que nos tenemos que hacer es, ¿por qué es que ustedes decidieron volverse emprendedores en este momento? ¿Verdad? Hay básicamente dos grandes fuerzas que nos mueven a hacer emprendimientos. Una es porque de manera natural nos nace emprender cosas, emprender proyectos, echarlos a andar, verlos crecer ¿no? Y generar nuevos proyectos. Pero también hay otra fuerza muy importante, que es la necesidad.
Estudios muy importantes revelan también de que muchos emprendimientos suceden porque no existen opciones en otros espacios que a lo mejor yo como persona preferiría. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan muy claro, porque de alguna manera va a condicionar el tipo de emprendimientos que van a ir buscando y el nivel de eh, entrega que le van a poner a ese emprendimiento. Aquí yo listo 3 preguntas básicas que se le pueden hacer a un emprendedor antes de que comience, es preguntarle, ¿y usted qué disfruta hacer? Porque en la medida de que usted sepa qué es lo que disfruta hacer, usted va a saber en qué es en lo que se va a destacar. Aquello que nos gusta hacer es lo que hacemos mejor. Y eso que hace mejor es eso que le da una ventaja comparativa en un mercado que es altamente competitivo. Entonces recuérdese que cualquier cosa que usted emprenda no va a estar solo en ese emprendimiento. Seguramente van a haber muchas otras personas que están pensando algo parecido y contra las cuales ustedes tendrán que medirse. Y entonces ahí es donde usted tiene que hacer alguna diferencia, ofrecer alguna ventaja comparativa para salir adelante. La tercera pregunta es, ¿qué necesidad hay en la sociedad, en el círculo en donde yo me muevo y que debe ser satisfecha? ¿No? ¿Cuál es el mercado? ¿Qué es lo que se está necesitando? Ojalá sea algo que tenga una demanda creciente, porque entonces usted básicamente se estaría asegurando eh, eh, un espacio para operar por mucho tiempo. Y aquí ya pasamos al tercer punto de la presentación que tiene que ver con algunas reglas de pulgar, llamé yo, para no morir en el intento. Eh, esta primera diapositiva tiene que ver con este tema de las finanzas del negocio, que no es lo mismo, pero es igual a las finanzas personales. Creo que una pregunta que todos ustedes emprendedores, emprendedoras se deberían hacer al momento de lanzar su emprendimiento es, ¿cómo llevo mis finanzas personales? Entiendo que ya en algún momento anterior hablaron un poco del tema de la importancia de las finanzas y creo que es un muy buen indicador responderse ustedes esa pregunta, ¿cómo llevo mis finanzas personales? Porque de alguna manera ese es el mejor predictor de cómo usted va a llevar las finanzas de su negocio. Eh, Otra recomendación que se hace mucho es mantener las finanzas personales separadas de las finanzas del negocio. Es decir, como decimos en buen chapín, como agua y aceite. Mantenga las cuentas separadas, las cuentas bancarias, tarjetas de crédito separadas, todos los recursos financieros que utilice para su negocio, no los mezcle con las finanzas personales, porque usted entonces no va a poder determinar efectivamente si su negocio está siendo o no siendo rentable, eh, qué nivel de costos tiene, qué nivel de utilidad está generando, etcétera, etcétera. Y lo más importante en todo esto del manejo de las finanzas es que la educación financiera es algo que se aprende y como es algo que se aprende, es algo en lo que hay que invertir, que no necesariamente quiere decir hacer una maestría en administración de empresas o en finanzas, sino simplemente estar conscientes de que al momento de tener un emprendimiento usted necesita dedicarle un poco de tiempo para educarse financieramente, para conocer los distintos instrumentos financieros que existen, porque cada instrumento responde a una necesidad distinta. Conozca qué instituciones le pueden ofrecer servicios de apoyo en ese sentido, edúquese, invierta. El Internet hoy nos garantiza un acceso a información tal que no es una inversión muy costosa en términos monetarios, probablemente sí un poco en tiempo, pero requiere un poco de disciplina nada más. Otra regla tiene que ver un poco con el manejo de la planificación y la presupuestación. Cualquier negocio, cualquier emprendimiento que ustedes quieran hacer, se va a beneficiar enormemente de tener un presupuesto. Ahora, un presupuesto que idealmente debería ser un ejercicio que ustedes hagan con 3 características básicas. Que sea un presupuesto lo que se podría llamar pesimista. Es decir, cuando usted haga un presupuesto para su negocio, planifique que los ingresos le van a llegar tarde y planifique que los gastos los va a tener que hacer de manera inmediata.
porque entonces, bajo esas condiciones de estrés, de operación, usted va a poder saber si su negocio de alguna manera tiene la capacidad de mantenerse a flote. Haga también un presupuesto que sea completo. Haga un presupuesto que no se olvide nunca de todo el tema impositivo, fiscal, tributario, que usted tiene que mantener considerado en todo momento porque tiene que ir apartando previsiones para poder cumplir con esas obligaciones fiscales que la ley demanda. Pero además, otro gran error que se comete al momento de hacer presupuestos es que no se hace la reserva adecuada para hacer prestaciones, las prestaciones laborales que usted le debe pagar, que se debe pagar a sí mismo, ¿no? Pero también a todos los colaboradores que están con usted en su emprendimiento. Entonces, asegúrese, revise y vuelva a revisar su presupuesto cuando lo haga. Y la tercera característica de los presupuestos es que haga un ejercicio que sea útil, no lo haga simplemente por cumplir con un requisito y para creer usted que ya hizo ese ejercicio. La mejor manera de usar un presupuesto es hacerlo antes, pero también durante la ejecución de su negocio. Aliméntelo con la última información para saber si las previsiones que usted hizo son certeras, si se mantiene más o menos en línea con lo que usted predijo que iba a hacer, tanto en términos de gastos como de ingresos. Y sobre todo, revíselo después, porque entonces la revisión posterior le va a usted a permitir hacer un presupuesto cada vez más cerca de la realidad de su negocio. Entonces, esas tres características deben componer el presupuesto que usted haga. Cuando está comenzando un emprendimiento, los especialistas recomiendan que siempre lleve un control de ingresos y gastos diarios, porque de alguna manera ahí es donde usted va a saber cuál es el flujo de recursos que su negocio está generando. Hay tipos de negocios que se demoran un poco más en recibir ingresos, porque tienen un proceso de producción tal que hasta unas semanas después es que usted logra vender el producto o ofrecer el servicio. Sin embargo, hay costos que tiene de manera recurrente, casi a diario o de manera semanal o quincenal. Entonces, lleve ese control porque de alguna manera le va a permitir planificar financieramente el desenvolvimiento de su emprendimiento. Y la otra recomendación que se hace mucho al inicio es que mantenga los gastos fijos lo más bajo posible. Recuérdese que los gastos fijos, como su nombre lo indica, son eso. Son gastos que usted va a tener que hacer, produzca o no, venda o no. Entonces, de alguna manera, mientras usted conoce su mercado y conoce cómo es que funciona el flujo de sus recursos, mantenga los gastos fijos lo más bajo posible. Eh, el clásico ejemplo es que cuando yo estoy comenzando un emprendimiento, lo primero que hago es rentar una oficina muy bonita, comprar muchos muebles, comprar computadoras para todos los colaboradores, tener servicio de internet, etcétera, etcétera. Evalúe si todos esos gastos son necesarios al arranque y mejor vaya haciéndolo de manera gradual y paulatina. La otra área en la cual se enfocan los especialistas al momento de hacer recomendaciones para nuevos emprendimientos tiene que ver con el ahorro. Como bien dice por ahí un refrán, el que ahorra siempre tiene, pero el ahorro no llega solo. El ahorro es un hábito, es una característica que usted tiene que cultivar con mucho método y con mucha disciplina. Y para eso póngase una meta. Póngase una meta a ahorrar entre el 10 y el 20% de sus ingresos mensuales y vea si su emprendimiento resiste ese nivel de ahorro. Si no resiste, si su emprendimiento no resiste ningún nivel de ahorro, probablemente no está en el mercado correcto, porque de alguna manera el ahorro cumple una función. Le da mucha tranquilidad para esos momentos difíciles que a todos los emprendimientos les llegan. Como puse aquí en esta diapositiva, en un buen colchón se duerme mejor. Y esta no es una recomendación que se le hace solamente a emprendedores, es una recomendación que hacemos los economistas que trabajamos en desarrollo a todo el mundo. A los países se les recomienda de que tengan reservas suficientes para por lo menos 3 meses de importaciones.
A los negocios se les recomienda a lo mejor un 15% de su nivel de gastos, que mantengan un ahorro a ese nivel. A las personas muchas veces ustedes habrán escuchado decir, trata de tener un colchón que te permita estar 6 meses sin trabajar. ¿Por qué? Porque estos colchones lo que hacen es comprarnos tiempo y comprarnos tranquilidad para poder tomar las mejores decisiones posibles en un momento de estrés. En el caso personal, si usted se queda sin trabajo hoy y no tiene ningún colchón, inmediatamente va a salir a buscar trabajo y muy probablemente va a tomar el primer trabajo que le ofrezcan. En el caso de un emprendimiento, igual, y en el caso de un país también, se toman malas decisiones cuando no se tiene esa reserva financiera que de alguna manera nos compra un espacio para poder analizar y evaluar y no tener que precipitarnos con ninguna decisión. Y en el tema, otro tema importante que se menciona mucho también tiene que ver con el tema de las deudas. Prácticamente no hay emprendimientos que se manejen sin deudas. La deuda no es un problema en sí mismo. La deuda nos puede ayudar a crecer, a adquirir activos, a innovar, a expandirnos, a identificar nuevos mercados. En fin, la deuda cumple una función. El secreto aquí es que usted sepa manejar y administrar ese endeudamiento y que sepa que no es el único instrumento al cual usted tiene que recurrir. Nunca pierda de vista que el financiamiento más barato que existe es el interno, es decir, el que genera su propia empresa. Es decir, si sus empresas generan utilidades suficientes, esa es una forma de evitarse endeudamiento, porque usted puede utilizar esas utilidades para reinvertirlas y crecer. Lo que haría con un préstamo lo va a hacer con sus utilidades. Al inicio de cualquier negocio, de cualquier emprendimiento, puede ser una buena idea tomar una deuda, pero asegúrese que es una deuda que usted puede repagar aún en condiciones difíciles. Y ahí me vuelvo a referir al supuesto que les sugería al momento de elaborar presupuestos. Usted imagínese siempre en el momento más de mayor estrés financiero de su empresa y vea si bajo esas condiciones usted es capaz de repagar la deuda que quiere tomar. Esa es una buena métrica. No se endeude de más, endeúdese lo suficiente. ¿Y qué quiere decir lo suficiente? Quiere decir priorizar aquellas cosas para las que yo quisiera utilizar la deuda y distribuirlas a lo largo del tiempo. A lo mejor algunas de esos gastos que yo quiero hacer, de esas inversiones que yo quiero hacer, las tengo que hacer en el primer momento, pero hay otras que a lo mejor se pueden diferir y se pueden posponer para cuando ya la empresa esté generando utilidades y esté en un proceso de mayor consolidación y crecimiento. No trate de resolver todos los problemas desde el inicio, porque usted mismo se estará poniendo en una condición muy difícil. Y finalmente el consejo es aprenda a gestionar su endeudamiento. ¿Qué quiere decir eso? Pague primero las deudas más caras. Dicho de otra manera, trate de evitar endeudamiento costoso, ¿verdad? Entonces, aquí usted para esto siempre tenga la información suficiente para saber cuál es el costo de ese endeudamiento que usted quiere tomar. ¿Cuál es la tasa de interés que está pagando? ¿Cuáles son las garantías que le están pidiendo? ¿En qué condiciones usted se está endeudando? Vea si está adquiriendo un compromiso que usted puede prepagar en el momento en el que su negocio de alguna manera le pueda rendir ingresos suficientes para poder salir de esos compromisos antes de tiempo. En fin, haga todas las preguntas sobre las condiciones del endeudamiento que a usted se le ocurran, porque es muy importante aprender a hacer esa gestión adecuadamente. Para ir finalizando, simplemente recordarles algunos elementos que son muy importantes al momento de emprender. Nunca pierda de vista a la familia, nunca pierda de vista a los socios y nunca pierda de vista las redes, pero en ese orden de estatura. Recuérdese que la mayoría de emprendimientos en países como el nuestro son familiares. Eso quiere decir
que usted debe aprovechar las habilidades que ya tiene en casa. A lo mejor ya tiene un hijo profesional, a lo mejor su pareja ya es profesional, a lo mejor tienen algunas habilidades de las que usted está necesitando para emprender el negocio que quiere. A lo mejor tiene un auditor, tiene un contador en casa, o a lo mejor ya tiene el especialista técnico, el ingeniero, el arquitecto que usted necesita. A lo mejor ya tiene miembros de su hogar que tienen experiencia financiera con instituciones financieras y que eche mano de todos esos recursos, porque eh, es para eso que usted está emprendiendo, para salir adelante con su familia. El segundo consejo en esta dirección es, para crecer, no se olvide que para crecer hay que estar en Internet. La Internet no solamente es una fuente de información y de distracción, sino también es el mercado más grande que tenemos en este momento en el planeta. El mercado puerta a puerta se agota muy pronto. Usted va a empezar con un negocio que a lo mejor va a empezar vendiéndole a su familia, a sus amigos, luego a conocidos, y luego va a empezar a pedir referidos y se agotó. Recuérdese que el Internet es una puerta enorme para poderse dar a conocer. Es una vitrina inmensa para que usted pueda mercadear lo que usted sabe hacer, para poder darse a conocer y para poder competir y acceder a un mercado mucho mayor y seguir creciendo. Aproveche la tecnología, muy conectado con el tema de la Internet. Hoy en día hay muchas maneras de hacer negocios y de abaratar costos por el simple hecho de utilizar la tecnología. Utilice la banca en línea, utilice la telefonía celular. En fin, hay una serie de herramientas que usted puede utilizar y echar mano para poder sacar adelante su negocio, pero para eso tiene que conocer la tecnología. Entonces, invierta tiempo. Vuelvo al tema anterior, edúquese financieramente para poder saber qué tecnología está a disposición, qué instituciones están a su mano y qué tecnologías le están ofreciendo para poder sacar adelante su emprendimiento. Y finalmente, asesórese, asesórese y vuélvase a asesorar. Recuérdese que usted no está solo en este emprendimiento o sola y que va a necesitar tener con quién conversar para poder tener ideas nuevas, para poder calibrar el curso de acción que está tomando, no solamente en lo financiero. Recuérdese que también necesita mucha asesoría para la parte contable. No desperdicie ese recurso que es muy importante para poder hacer eficiente su negocio. Y técnicamente, por supuesto, dependiendo del giro de negocio que usted quiera hacer, así va a ser el tipo de asesoría que va a necesitar. Entonces, dedíquele tiempo a eso, asesórese lo más posible, pero al final tome decisiones y láncese al agua. Y recuérdese, en el mundo no hay, no hay escasez de dinero, lo que hay es escasez de ideas. Las buenas ideas siempre, siempre, siempre van a encontrar un capital que las financie. Muchas gracias. Bueno, tengo aquí a la vista algunas preguntas que han comenzado a llegar. La primera dice, ¿cómo conocer que mi sueño o idea es viable? ¿Es a través del plan o antes? Yo creo que el proceso de formulación de ese plan de alguna manera va a dar ya una buena idea de la viabilidad que tiene la idea o el sueño. En términos generales, creo yo de que no hay sueños inviables. Hay que saber si el sueño que yo tengo si tengo las condiciones suficientes para echarlo a andar. Y si no las tengo, ¿qué necesito para llegar a tener esas condiciones? Entonces, creo que ese proceso de formulación del plan lo hace a uno volver a regresar un poco el sueño y la idea, y así es un proceso iterativo que va a ir permitiendo afinar y construir mejor ese plan o ese sueño. Converse con gente,
Hay gente que seguramente está haciendo algo muy parecido a lo que usted está haciendo. Vaya a seminarios, escuche charlas, siéntese a conversar y se va a dar cuenta de que a veces muchas cosas que hoy le parecían imposibles, hay gente que ya supo cómo hacerlas y que le va a ahorrar mucho tiempo. Em, Otra pregunta que tengo aquí en el chat tiene que ver con cómo determinar mi salario o el de mis socios o familiares. ¿Qué prioridad tiene en el presupuesto del negocio? La planilla del negocio es la planilla del negocio en realidad. Eh, Usted tiene que, si no se emplea usted, tendría que emplear a alguien en su lugar. Entonces, trátese usted como si usted fuese un empleado. Y lo mismo con el negocio familiar. Eh, entonces, usted vea cuál podría ser su salario en el mercado, en las condiciones actuales, y ese es un buen indicador de su costo de oportunidad por emplearse en el negocio familiar. Probablemente al inicio usted no se puede pagar todo lo que el mercado le estaría pagando. Entonces, de alguna manera, usted puede tratar ese salario un poco menor como una inversión que usted le está haciendo al negocio, pero que eventualmente usted está aspirando a llegar a tener un negocio que le pague por lo menos lo que otro emprendimiento le pagaría a usted como empleado. Esa es un poco la norma que yo sugeriría. Hay una tercera pregunta que dice, ¿es buen momento para emprender? ¿Qué mercados tienen potencial para emprender? Esa es una pregunta eh, muy interesante. No hay momento ideal para emprender. Eh, yo le diría, si usted ya tiene una idea y si usted ya tiene un plan bastante desarrollado y tiene identificado más o menos su mercado, láncese al agua, láncese al agua. Guatemala es un país que tiene muchos desafíos de desarrollo, pero también es un país que de alguna manera es bastante estable. Entonces, no somos un país con una altísima volatilidad en inflación o en el tipo de cambio o en tasas de interés. Entonces, es un país que le ofrece de alguna manera unas condiciones mínimas para poder iniciar un emprendimiento. Eh, Muchas personas ven con cierto recelo los años electorales como años no muy propicios para iniciar emprendimientos. Bueno, si usted puede esperar, eh, ¿por qué no? Pero yo le diría, esas reflexiones quizás son aún más relevantes para inversiones de un nivel muy alto. Eh, eh, Emprendimientos familiares pequeños y medianos, yo creo que de alguna manera tienen que mirar mucho más a las condiciones macroeconómicas del país que al clima político en el cual nos estamos desenvolviendo. ¿Qué mercados tienen potencial para emprender? Eh, Mire, depende de lo que usted quiera ofrecer, pero Guatemala, por ejemplo, tiene una altísima riqueza cultural, ecológica, natural, que la llama a tener emprendimientos alrededor del turismo, por ejemplo. Ese es un mercado eh, que tiene mucho potencial. Eh, el tema de el turismo cultural, por ejemplo, eh, algunos procesos de agregación de valor. Guatemala tiene una oferta agropecuaria muy importante, pero tiene mucho menos desarrollada la transformación de esa producción agropecuaria. Entonces, ese es otro mercado que se podría, que se debería seguir trabajando de alguna manera. Eh, Pequeños procesos de industrialización. Creo que para responder la pregunta de mercados,
es muy importante saber si usted está pensando en un emprendimiento para satisfacer mercados locales solamente, en cuyo caso yo le diría, observe cuáles son las actividades que más dinamismo tienen en el entorno en donde usted se está moviendo, o si usted está pensando en un emprendimiento que quiere exportar. Entonces yo le diría, acérquese a instituciones como a Hexport, por ejemplo, que tiene un sinnúmero de emprendedores en distintos sectores que pueden darle alguna orientación sobre cómo se comporta el mercado europeo versus el mercado norteamericano versus el mercado asiático, dependiendo del producto al cual usted quiera eh, que usted quiera desarrollar. Tengo otra pregunta por aquí que dice, ¿cómo hacer frente a la competencia cuando viene con mucha fuerza? Mire, la competencia es una característica de cualquier economía de mercado. Y la competencia, a usted le beneficia que haya competencia porque cuando usted compre insumos, gracias a la competencia, va a encontrar insumos más baratos. Porque todos los que le ofrezcan a usted insumos van a pelearse porque usted sea cliente de ellos. Lo mismo le va a pasar en su emprendimiento. Usted va a tener que competir y se compite. Yo le diría que se compite no solamente con el producto, sino por el servicio que usted va a dar. Muchas veces es el trato que usted le da a los clientes lo que va a hacer toda la diferencia, porque producir vasos de vidrio, a lo mejor eso puede ser un proceso muy mecánico, pero la manera de ofrecerle, la manera de facilitarle a usted ese producto cuando usted lo está necesitando, le va a poder de alguna manera dar una ventaja comparativa. Entonces, no, no menosprecie el servicio que usted le da a sus clientes para poder competir. Compite también cuando usted utiliza la Internet de manera agresiva. Sácale todo el jugo posible. Diseñe una buena página web. Hágase accesible. Dependiendo del negocio, quizás hasta puede diseñar una aplicación para teléfonos. No sé. eh, Hágase indispensable de la necesidad que usted está tratando de satisfacer y verá cómo la competencia deja de ser una amenaza. Eh, ¿Algún formato? Me preguntan aquí si puedo recomendar algún formato de presupuesto que sea fácil. Sí, yo creo que sí. Yo podría facilitarle a los colegas del programa algunos sitios de internet con alguna información complementaria, eh, dentro de las cuales podríamos tener algunos recursos como cómo hacer un presupuesto, por ejemplo, con mucho gusto. Otra pregunta me dice, ¿usted considera que los negocios en línea tienen un buen mercado en Guatemala? Indiscutiblemente. Yo creo que sí. Recuérdese que estamos en un país joven. Los países jóvenes, los jóvenes son muy dados a la tecnología y esa es la forma en la que interactúan, no solamente en la que hacen negocios, en la que interactúan socialmente. Eh, y entonces usted tiene que entrar a esa conversación. Esas son las reglas del juego de un mercado joven. Estar en línea. Es cuestión de encontrar la mejor herramienta para poder estar en línea. En el curso de Banca Aprende hay recursos de plantilla de control y presupuestos. Ok. Em, Otra pregunta que tengo aquí es, ¿cuál sería una buena propuesta de valor para servicios profesionales? Mire, depende de qué servicios profesionales estamos hablando, ¿no? Pero, digamos, yo creo
servicios como abogados, como administradores de empresas, como contadores, como arquitectos, ingenieros, son todas profesiones, no sé si estamos hablando de ese tipo de profesiones, que de alguna manera podrían beneficiarse de una estrategia agresiva de mercadeo en línea para poder darse a conocer, para poder eh, resaltar respecto de la competencia profesional que existe año con año. Participe en congresos, afíliese a gremiales, vaya a foros, haga lo que en inglés se llama networking. Es muy importante construir redes. Eh, las referencias las referencias son fundamentales en una economía de mercado y la mejor referencia es su reputación. Entonces, si usted a lo mejor hoy lo único que tiene es un primer cliente, haga lo posible porque ese cliente salga muy satisfecho, porque esa va a ser su mejor carta de presentación y su mejor referencia. No sé si tenemos más preguntas. Servicios profesionales de psicología, ya. Ese es un clásico ejemplo de cómo usted tiene que diferenciarse. Y para usted poderse diferenciar, tiene que mandar unas señales al mercado. Usted tiene que encontrar cuál es su mercado, si es psicología familiar, si es psicología de adultos, de niños, qué tipo de psicología escolar, qué tipo de psicología usted está pretendiendo atender. Y entonces trate de hacerse visible dentro de ese nicho al cual usted pretende abordar. No es fácil al principio porque construir una reputación en cualquier profesión toma tiempo. Eso es por regla. Usted tiene que invertir un buen tiempo en darse a conocer, pero insisto, la mejor forma en darse a conocer es haciendo un buen trabajo cada vez que usted tiene un trabajo. Otra pregunta que me mandan es, en su experiencia y con casos que ha visto, ¿es cierto que los emprendedores pueden ser más exitosos económicamente después de algunos años de desarrollar su empresa versus ser un empleado de empresa? Mire, em, el ser emprendedor es una actitud de vida, en realidad. Usted puede, por un tiempo corto, largo, ser empleado, pero ser un empleado con iniciativa, que emprende, que hace cosas de manera diferentes, que innova, que encuentra nuevas soluciones, que se hace nuevas preguntas. Eso es una característica que no lo tiene que abandonar y que no tiene nada que ver con de dónde está viniendo su ingreso este mes. A lo mejor al principio va a ser un salario y después va a ser un negocio propio. Em, si usted desarrolla esa actitud, le va a ir bien en cualquier esfera económica en la que decida desenvolverse. Eh, Ese sería mi consejo para esa pregunta. Bueno, eh, pues bien, amigas y amigos, quería simplemente agradecerles el espacio para poderme haber acercado, eh, aunque sea a distancia, como guatemalteco, hacia un público y una audiencia fundamentalmente guatemalteca. Eh, Me entusiasma mucho ver iniciativas como esta de Bancaprende, porque me parece que es el tipo de iniciativas que quisiéramos ver en Guatemala con mayor frecuencia y con mayor participación. El uso de la tecnología, el conectar personas que aunque nunca se hayan visto la cara, tienen algo que decirse unas a otras, crear estas comunidades de intercambio y de comunicación es muy importante. Y también es muy importante que identifiquen ustedes a guatemaltecas y guatemaltecos que estamos en el exterior y que tenemos también el deseo de mantenernos conectados con el país, porque de alguna manera es expandir
esta comunidad de aprendizaje que todos tenemos. En esta oportunidad, a mí me tocó compartirles con ustedes un poco de lo que hago, pero no es la única forma en la cual ustedes pueden interactuar con los que estamos fuera. Les deseo muchísima suerte en sus emprendimientos. Les deseo una buena finalización de esta capacitación y felicito al Banco de los Trabajadores y a la Universidad del Valle por esta iniciativa que sin duda alguna va a rendir frutos para el desarrollo y el crecimiento que Guatemala tanto necesita. Muchas gracias.